Intenciones del día de hoy. Reverendo don Javier Abad Chismol. Reverendo don Domingo Sancho Coder. Reverendo don Juan José Blanco Oliver. Reverendo don Eduardo Arnau Sánchez. Reverendo don José Vicente Garrido Segarra. Nuria Bueno Ballester. Rosela Doménez García. Miguel Ángel Aguilar Porcar. Mari Carmen Ordaz Senén. Carmen Santana Blasco. José María Estellés Delma. Fernando Alfonso Badía. Teresa Alonso Casar. Francisco Llopis Conejos. Mercedes Andrés Yuna. Mercedes Alonso Andrés. José Alonso Andrés. Mercedes Murgada Santa Rufina. Enrique Ferrer Rodrigo. Irene Llopis. Familia Moya. Familia Marcos Folk. Familia Gastaldi Burgos. Familia Soriano Domènech. Por la salud de Carmen Muñoz.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros. Bienvenidos, hermanos, a este quinto día de la novena que estamos celebrando a nuestra Madre, la Virgen de la Cabeza, en este Ecuador de este recorrido, de esta peregrinación espiritual que estamos haciendo acompañados de María para la celebración de estas fiestas patronales. Comenzamos nuestra celebración en esta tarde pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios, Padre de misericordia, que enviaste al mundo a tu Hijo Redentor de los hombres. Concede a cuantos invocamos a su Madre con el título de la Merced, mantenernos fielmente en la verdadera libertad de los hijos que Cristo el Señor nos mereció con su sacrificio y promoverla también entre todos los hombres. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Eclesiastés. Vanidad de vanidades, dice Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué saca el hombre de todos los afanes con que se afana bajo el sol? Una generación se va, otra generación viene, pero la tierra siempre permanece. Sale el sol, se pone el sol, se afana por llegar a su puesto y de allí vuelve a salir. Sopla hacia el sur, gira al norte, gira que te gira el viento y vuelve el viento a girar. Todos los ríos se encaminan al mar y el mar nunca se llena, pero siempre se encaminan los ríos al mismo sitio. Todas las cosas cansan y nadie es capaz de explicarlas. No se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que pasó volverá a pasar. Lo que ocurrió volverá a ocurrir. Nada hay nuevo bajo el sol. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo. Sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes de nosotros. Nadie se acuerda de los antiguos, y lo mismo pasará con los que vengan. Sus sucesores no se acordarán de ellos. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación todos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, retornad, hijos de Adán. 1000 años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Si tú los retiras, son como un sueño, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Señor,
tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Por la mañana saciamos de tu misericordia, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor, y haga prósperas las obras de nuestras manos. Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el tetrarca Herodes se enteró de lo que pasaba sobre Jesús y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros, en cambio, que había padecido Elías, otros que había vuelto a la vida a uno de los antiguos profetas. Herodes se decía: a Juan lo mandé decapitar yo. ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos sacerdotes, autoridades, novenarias y todos los que nos acompañáis, también los que nos estáis siguiendo a través de las redes sociales, a través de Internet. Os decía que estábamos en este quinto día del novenario a la Virgen. Y hoy el Señor nos ha regalado que coincida con la fiesta de la Virgen. Hoy es una fiesta de la Virgen, hay tantas. Es la fiesta de la Virgen de la Merced, o si queréis, Virgen de la Misericordia. Dice una antigua tradición que la Virgen María se apareció por separado a 3 personajes del siglo XIII, 1200 y pico. A San Pedro Nolasco, que sería el fundador de la Orden de la Merced, al rey Jaime I de Aragón y a San Raimundo de Peñafort, dominico, que fue también maestro general de la Orden de Predicadores y que entonces era confesor del rey. 10 días después de esta aparición, estos 3 caballeros se encontraron en la Catedral de Barcelona y comentaron haber tenido la misma aparición, la Virgen María. ¿Y qué les pedía la Virgen? La fundación de una orden religiosa que se dedicara a la redención de los cautivos. Había nacido la Orden de la Merced. Curiosamente, ese mismo siglo, el siglo XIII, en la madrugada del 12 de agosto de 1227, la Virgen María se apareció a un pastor llamado Juan Alonso Rivas, en la Sierra de Andújar. Y allí se le veneró con la advocación de la Virgen de la Cabeza. A esta imagen
le tenía una gran devoción San Juan de Ribera, y a comienzos del siglo XVII regaló esta hermosa imagen al pueblo de Burjasot. Curioso que en el mismo siglo, lugares tan distintos, la Virgen se apareciera, se mostrara y pidiera ¿qué? La redención de los cautivos. Entonces, en una época, en unos siglos de lucha, los prisioneros eran convertidos en esclavos y se pedía un rescate. Y la Virgen pide la intercesión para ese rescate. Hoy la Orden de los Mercedarios sigue con esa misma vocación, trabajando mucho en las cárceles, ayudando a redimir a los que están en la cárcel. Pero sigue estando esa necesidad, esa petición de la Virgen muy clara, la redención de los cautivos. Y ahí nos toca a nosotros, porque somos cautivos, somos esclavos del pecado y de la muerte. Y la Virgen sale a nuestro encuentro para redimirnos. Y nos pide que nosotros nos dejemos redimir, nos dejemos rescatar y también ayudemos a rescatar a todos los hombres. Hoy la Virgen se nos aparece también a nosotros y nos pide que seamos liberadores. ¿De qué? Del pecado y de la muerte. ¿Acaso no estamos liberados? ¿Habéis escuchado la primera lectura que hemos pronunciado? Es un libro muy curioso, este libro del Eclesiastés, Coelet, vanidad de vanidades, todo es vanidad. De algunas cosas se dice, mira, esto es nuevo, sin embargo, ya sucedió en otros tiempos, mucho antes que nosotros. ¿Hay novedad en nuestro mundo? Podemos decir que sí, hay muchas cosas, sobre todo de artefactos, de cosas que hacemos, pero en una cosa no hay novedad, aparentemente. Y es que el ser humano sigue estando prisionero del pecado y de la muerte. Si nos atenemos a nuestro mundo, a lo que podemos hacer en nuestro mundo, nos damos cuenta de que ahí no hay novedad. Nacemos, vivimos y morimos. El Evangelio también nos narra una cosa interesante. Herodes tiene ganas de conocer a Jesús, porque ha oído hablar de él y no sabía a qué atenerse. Y pregunta, ¿quién es este Jesús del que estoy oyendo muchas cosas? Y les dicen, unos decían que Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos, otros que había aparecido Elías, otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Nadie se atrevía a ver la novedad que había en Cristo. Y todos intentaban referirse a algo del pasado, a algo conocido. Hoy también, cuando hablamos de Jesús, todo el mundo piensa que conoce a Jesús, le suena la palabra de Jesús. ¿Pero lo conocemos de verdad? ¿Nuestro mundo conoce a Cristo? ¿Conoce lo que Jesús nos trae? Y Jesús nos trae la novedad que nuestro mundo necesita, la esperanza de la vida eterna. Ahí sí que hay novedad. Pues bien, queridos hermanos, esta es la misión de la Iglesia. Esta es la misión nuestra como cristianos. Mirad, fijaros en la Virgen. ¿Qué nos muestra? ¿Qué tiene en sus brazos? ¿Qué nos da? A Jesús. Siempre la Virgen nos trae a Jesús, nos da a Jesús.
porque Él es el Salvador de los hombres. Este año estamos celebrando esta novena en este contexto tan extraño. Somos muchos menos que otros años. Tenemos también, algunos nos siguen a través de las redes sociales. Pero quizás sea esto un buen signo. Estamos haciendo algo que nunca habíamos hecho. Porque quizás la Virgen nos esté pidiendo que hagamos algo que nunca hemos hecho de este modo. Fijaros que hace unos días acogíamos la presencia de don Ramón, don Vicente y don Francisco como párrocos in solidum, párrocos conjuntamente. Y decíamos, ¿y esto qué es? Pues tendremos que ir inventándolo. Tendremos que ir inventándolo. Porque tenéis un doble reto. ¿Cómo se trabaja conjuntamente 3 parroquias en Burjasot? Un desafío. Y otro desafío, ese trabajo de las 3 parroquias tiene que ser lo mismo que hemos hecho hasta ahora. No, segundo desafío. Necesitamos crear en Burjasot una parroquia en clave evangelizadora. ¿Y eso qué significa? Vamos a verlo. ¿Verdad que nadie de vosotros está aquí para perder el tiempo? Yo no. ¿Verdad que no? ¿Estamos? Porque amamos a la Virgen. ¿Y qué nos está diciendo María? Vamos a recordar. Yo creo que todos los que estamos aquí estudiamos en el catecismo esa definición de ser cristiano. ¿Os acordáis? ¿Qué es ser cristiano? ¿Os acordáis? Y decíamos, ser cristiano es ser discípulo de Cristo, nuestro Maestro y Salvador. Y lo decíamos y nos quedábamos la mar de contentos. Bien, ya lo sabemos. Ahora hay que hacerlo. Ser discípulo de Cristo. ¿Y eso qué es? ¿Cómo se aprende a ser discípulo? Esa es la tarea de la parroquia evangelizadora. ¿Cuál es la misión de una parroquia evangelizadora? Engendrar en su seno discípulos misioneros. Que broten, que nazcan en su seno discípulos misioneros. Ya no es tiempo de ser cristiano para fomentar devociones. Ya no es tiempo. ¿Son malas las devociones? No. Pero ¿a dónde nos tienen que llevar las devociones? A mirar a María y a ver a Jesús y aprender a llevar a Jesús. Ser discípulo es siempre ser discípulo misionero. Fijaros lo que nos dice Jesús cuando se despide de nosotros. Cuando Jesús asciende a los cielos, les dice a los apóstoles esta misión: id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. Un mandato: haced discípulos. Y una promesa: yo estoy con vosotros. Ahí tenéis a María, recordándonoslo continuamente. ¿Y cómo se hacen discípulos? Nos dice el Papa emérito Benedicto XVI en una encíclica preciosa, Deus Caritas Est: no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. Miremos a María. Si os fijáis, María dice muy pocas palabras en el Evangelio, pero hace una cosa:
darnos a Jesús, facilitar que nos encontremos con Jesús. Por tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer una parroquia evangelizadora? Llevar a Jesús a todos los hombres. ¿Y eso cómo? Pues anunciándolo. Haciendo ese primer anuncio: Dios nos ama, Cristo ha entregado su vida por nosotros y Cristo vive para siempre. El primer anuncio a todos los hombres. Pero después de ese primer anuncio que genera pasión, tenemos que entrar en esa senda, aprender, conocer a Jesús, el discipulado. Y en ese discipulado vamos descubriendo lo que Jesús nos pide a cada uno. ¿Qué me pide, Señor? Vamos descubriendo nuestra vocación en el mundo, en la iglesia, en la familia. ¿Qué quieres de mí? Hemos de hacer que brote esa pregunta. Y eso lo hemos de vivir como comunidad de fe, como comunidad donde nos conozcamos unos a otros, donde nos preocupemos unos por otros, donde nos conozcamos unos por otros, donde nos echemos de menos, donde nos preguntemos. Y esa comunidad recibe fuerza en la celebración de los sacramentos. Es perdonada en el sacramento de la penitencia, acompaña a sus hijos en todos los momentos de la vida y, sobre todo, se reúne cada domingo para celebrar la Eucaristía y para decir: María, aquí estamos contigo para encontrarnos con tu Hijo Jesús, para recibir de Él una palabra de vida y alimentarnos con su cuerpo y con su sangre. Fijaros que hemos recorrido los 5 grandes elementos que una parroquia evangelizadora tiene que tener. Primer anuncio, discipulado, servicios, comunidad y Eucaristía. ¿Cómo lo haremos? Tendremos tiempo, yo me paro aquí. Eso lo tendremos que descubrir. Y para hacerlo tendremos que pedirle al Señor que nos lo enseñe. Queridos hermanos, algo están haciendo este año aquí en Burjasot. De la mano de María, bajo la intercesión de María, bajo su mirada, el mejor servicio que podemos hacer a nuestro pueblo y a nuestros hermanos es presentarles a Cristo. Pidámosle a María que nos enseñe a hacerlo así, que así sea. Presentemos al Señor, por intercesión de la Virgen María, nuestras necesidades. Por la Iglesia, pueblo de los creyentes, para que en todos sus miembros sea llamada dichosa por haber creído que la palabra de Dios se cumplirá. Roguemos al Señor. Por todos los que han dejado todo para seguir a Cristo, para que sepan, como María, escoger la mejor parte y entregarse totalmente a lo único necesario. Roguemos al Señor. Por los jóvenes y adolescentes, para que aspiren siempre a realizar una vida ideales de pureza y caridad, imitando a la siempre Virgen María. Roguemos al Señor. Por los que han perdido a los que aman, para que encuentren en María el afecto y la protección de una madre que recibió esta misión de su Hijo en la cruz. Roguemos al Señor. Por los matrimonios y las familias cristianas, para que sean escuela de amor y de aprecio a la vida frente a quienes, como Herodes, quieren la muerte de los inocentes que todavía no han nacido. Roguemos al Señor.
y finalmente por todos nosotros, para que sepamos conservar todo lo referente a Cristo y al reino de Dios, meditándolo en nuestro corazón. Roguemos al Señor. Te rogamos. Concédenos, Señor, a cuantos honramos la gloriosa memoria de la Virgen de la Cabeza, por su intercesión, participar como ella de la plenitud de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios Padre Todopoderoso, gozosos al venerar la memoria de la Madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, el sacrificio de alabanza y te pedimos, por este sagrado intercambio, que se acrecienten en nosotros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Padre Santo, fuente de la vida y de la alegría, porque en esta etapa final de la historia has querido revelarnos el misterio escondido desde siglos, para que así el mundo entero retorne a la vida y recobre la esperanza. En Cristo, nuevo Adán, y en María, nueva Eva, se revela el misterio de tu Iglesia como primicia de la humanidad redimida. Por este inefable don, la creación entera, con la fuerza del Espíritu Santo, emprende de nuevo su camino hacia la Pascua eterna. Por eso nosotros, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos a una voz el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan
Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Antonio, sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los titulares de nuestras parroquias, San Miguel Arcángel, San Juan de Ribera y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Intercambiemos un signo de paz.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Este es Jesús, el Hijo de María, la perenne novedad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mí, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Robustecidos con el alimento celestial, haz, Señor, que te sirvamos con una vida santa a ejemplo de Santa María la Virgen y que con ella proclamemos tu grandeza con sinceras alabanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor.
nosotros, Virgen de la Cabeza, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Cristo. Oremos. Te rogamos, Señor, que nosotros, tus siervos, gocemos siempre de salud de alma y cuerpo, y por la intercesión gloriosa de Santa María, la Virgen de la Cabeza, líbranos de las tristezas de este mundo y concédenos las alegrías del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ave María Purísima.